Hola, buenas. El día de hoy vamos a estar haciendo una especie de reseña, una especie de análisis, una especie de aprendizaje acerca de una conferencia que realizó Humberto Maturana con Jimena Dávila en la Universidad Pedagógica Nacional. No estoy seguro si es de Colombia o... Pero bueno, realizaron una conferencia fuera de Chile y el título de la conferencia es la educación que emociona. Este video no es de ningún tipo de carácter técnico académico, sino más bien es de carácter como una especie de amateur. Aquí yo lo que estoy haciendo es intentando condensar los aprendizajes que yo tomé de aquel video. En un futuro espero poder sí tener una capacidad un poco más crítica acerca del pensamiento de Maturana, pero por el momento no, ya que este es el primer video. Así que tómenlo así, como un video muy amateur de alguien que simplemente le gusta a Humberto Maturana. A mí también me gusta la neurociencia, Humberto Maturana trabaja en la neurociencia, me gusta la parte política de la ciencia, Humberto Maturana también trabajó en las partes políticas, etcétera. Véanlo por ese lado. En un futuro después quizás veamos un poco más técnico a Humberto Maturana, pero por el momento carezco de experiencia. Hay varios puntos que son bien interesantes. Bueno, yo primero claramente los dejo invitados a verse la conferencia que está en YouTube. Les dejo el link de la conferencia en la descripción. Bueno, hay un punto que a mí me parece bastante interesante de Humberto Maturana acerca del proceso educativo, que es acerca de esta relación profesor-alumno, donde nos dice que ocurre una especie de transformación. Tanto el alumno se transforma con lo que le entrega un profesor, y el profesor también se transforma. Este punto acerca de esta relación profesor-alumno, alumno-profesor y qué le entrega qué a cada quien, lo vamos a estar viendo con más detalles con otros académicos en un futuro que dicen algo bastante similar también, pues acerca de esta relación que existe entre el profesor-alumno, que va más allá del ámbito de conocimiento quizás, más allá de yo te entrego conocimiento a ti y listo, sino que va con un tema un poco más relacionado con cómo nos relacionamos con las personas en características sociales o emocionales también. Pero como digo, este punto que lo toca Maturana lo vamos a seguir viendo con otras personas que estudian también los procesos educativos. Bueno, algo que está muy marcado claramente porque es, bueno, el título de la conferencia, es el tema de cuál es la importancia de la emoción, qué tiene que ver la emoción en los temas pedagógicos. Porque uno siempre asocia como la educación, como no, las matemáticas muy lógicas, la ciencia muy lógica, racionales, el lenguaje muy estructurado, ¿cierto? Pero claro, ¿dónde se esconden las emociones? De hecho, en el sistema educativo chileno, las emociones quedan muy apartadas, 24/7. Bueno, no solamente por experiencia propia, quizá uno podría contar esa historia de cómo son las emociones que quedan muy apartadas durante todo un proceso educativo. Humberto Maturana nos va a decir que, a diferencia de los otros seres vivos, siempre sale este estudio muy de qué nos diferencia de los otros seres vivos. No sé si se recuerdan, o si no lo han visto el video, los dejo invitados a sobre cuando estuvimos viendo a Aristóteles, que Aristóteles también hace esta diferencia. Dice, bueno, ¿qué nos diferencia de los animales? ¿Qué nos hace característico a nosotros? Aristóteles basa su ética en esa diferencia. Pero Maturana también trabaja en esa característica, como ya. Y es entretenido porque Maturana es biólogo, pues entonces algo quizás se mueve un poco mejor que se pudo haber movido Aristóteles en el mundo de la biología. Maturana dice, mira, todos los seres vivos en general sienten. Eso es como ya... No es como muy cuestionable, la verdad. Ya sabemos que en general todos los seres vivos son capaces de percibir y sentir. Pero la característica, dice Maturana, la característica principal del ser humano es que nosotros podemos reflexionar. Y donde claramente esta reflexión, y aquí igual es lo interesante, dice que esta reflexión, que es algo característico de nuestra especie, la guía las emociones, no la guía la lógica, o no lo guía la razón, por así decirlo. Son netamente las emociones quienes van a guiar el proceso reflexivo. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo siento que toca un punto que es el tema del lenguaje. O sea, el lenguaje, nuestra especie
no es propia del habla, por así decirlo. No somos los únicos que nos podemos comunicar con palabras. Los pajaritos lo hacen, hay otras especies que emitiendo sonidos con la boca se pueden comunicar con otras de su especie. Pero hay un tema que es como, lo vimos, hay un libro que creo que todavía no lo vemos, que tengo que hacerle la reseña, que es acerca de cómo nuestra especie le da como un significado a una palabra. Por ejemplo, no estoy bastante seguro de esto, pero lo podemos estudiar, que creo que los elefantes saben, se comunican, entienden palabras. Los gatos también entienden su nombre, etc. Pero por ejemplo, hubo un elefante o otro animal que pueda entender alguna palabra, no es capaz de entender una metáfora, por ejemplo. O una comparación. Cosas que son propias de la literatura. Entonces aquí, como digo, esta parte me gustaría igual estudiarlo un poco más, que tiene relación netamente con el lenguaje. Que el ser humano cae en el lenguaje, y el lenguaje siento yo que nos cae en la reflexión. Después hay otro tema muy interesante que habla acerca de cuando se nos obliga a hacer algo. Cuando se nos obliga a hacer algo. Y esto, yo justamente algo que hace poco subí un post acerca de Isaac Asimov. Que Isaac Asimov fue un autodidacta, pero de 10 por 10. El tipo, todo lo que aprendía lo aprendía por su propia cuenta y fue como una especie de genio. ¿Qué nos dice Humberto Maturana y Jimena Dávila? Que es este tema de tomar a un niño y decirle, mira, apréndete tal cosa, apréndete tal cosa, apréndete tal cosa, memoriza tal cosa. Al final de cuentas eso va a modelar el sistema nervioso del niño, como los caracteres donde se aprende, y principalmente generándole un daño a esa persona. Y la verdad es que igual se me hace sentido pensar de que cuántos niños, infantes, estudiantes, no ven la educación como algo... No, la gente, los estudiantes no van al colegio así como, ¡ay, quiero ir al colegio, qué bonito! Se va con una cierta obligación. Se va con una cierta obligación y no se ve... no es bien visto para los que estudiamos. Me considero dentro del espacio de personas que estudian. Para los que estudiamos, no sé, ir a estudiar. Como que el sistema educativo es tan poco apegado a las emociones que a fin de cuentas como que no da esa motivación para ir, por así decirlo. Hay una especie de rechazo desde las emociones. A fin de cuentas muchas veces por eso está este tema de, no, oye, ¿sabéis qué? Elegí esta carrera porque me daba más plata, pero no me gusta. Elegí esta carrera porque con esto podía comer, por esto podía darle de comer a mi familia, no realmente porque me gustara, etcétera. Son cosas que igual se viven en el cotidiano y que siento que se hacen mucho sentido. Aquí surge la pregunta como, ¿qué es educar? Como educar tiene que ver, trabajar en base de yo tengo un conocimiento y te obligo a ti a tomarlo y después tú veis si lo vomitáis después o veis si lo usáis. O educar es como una especie de guiarte a ti, yo como profesor guiarte a ti en tus emociones para que tú encuentres el conocimiento que yo te quiero dar o yo te quiero dar a conocer. Eso es bastante interesante porque radica en la pregunta, si juntamos la base de que el ser humano es un ser humano que reflexiona y que esa reflexión nace de las emociones, claro, pues, como yo educo al ser humano que su característica misma está en base a las emociones, tiene que ser educándolo en base a ellas mismas. ¿Y por qué les nombraba a Asimov en delante? Porque Asimov, como por ser autodidacta, nadie lo obligó. Nadie lo obligó, nadie le dijo, oye, siéntate ahí y escríbeme tantos cuentos, siéntate ahí y escríbeme tantos libros de divulgación científica. Nadie le dijo eso a Asimov. Asimov escribía porque le gustaba, él aprendió por su cuenta y después lo hizo por su cuenta, todo solo. Hay un filósofo que a mí me gusta también, que también lo vamos a estar viendo, sobre todo con este tema de la educación, que él comenta un poco acerca de lo que se hace fuera de las aulas. Por ejemplo, los niños están obligados de ir de 8 a 4 de la tarde a tomar sus materias correspondientes, lenguaje, matemática, religión, bla, bla. Y después de esa hora hay actividades extra programativas. No sé, un curso de literatura, un curso de poesía, un curso de filosofía, deporte, etc. El filósofo que a mí me gusta, que le estoy diciendo, que es Darío, él comenta que, claro, pues el niño está cansado del sistema educativo, está de 8 de la mañana a 4 de la tarde todo el día estresado, bla, bla, bla. Pero aún así, después de esa hora, decide muchas veces quedarse
a un taller. Y lo chistoso es que muchas veces, aunque llueva, truene, ese estudiante va a estar ahí porque le gusta estar. Por sus propias convicciones va a estar en un taller que no tiene nada que ver con el sistema educativo obligatorio, por así decirlo, pero sí está dentro de parte, está formando parte de esta relación profesor-alumno. Y eso es netamente algo propio, desde las emociones. ¿A qué voy con esto? Di dos casos de algo que dice Humberto Maturana en esta conferencia, que es acerca de el educar a través de las emociones. Y claro, pues ¿qué no más? ¿Qué es algo que nos mueva más que aquello que nosotros hacemos porque nos gusta? O sea, por ejemplo, yo grabando este video, yo leyendo los libros que les traigo a YouTube, yo leyendo cosas de historia, de filosofía, para mí eso... Nadie me obliga a hacer eso, yo lo hago solo, yo estoy en mi casa, a veces estos videos ni siquiera llegan a 100 vistas y lo hago porque me gusta a mí. Ese es mi desarrollo desde la emoción, ese es mi aprendizaje. Yo lo que aprendo por mi propia cuenta lo aprendo de una manera magnífica. La carrera que yo escogí, hay ramos claramente que no me gustan mucho, que lo siento medio obligado, pero cada ramo que tomo, como está relacionado con la física, intento que se relacione con algo que a mí me guste. Así lo hago realmente para aprender, y de hecho es una técnica bastante interesante si les gustaría aprender algún tema. Intenten buscar algo que les guste desde las emociones. Como digo, este tema de las emociones, que es la educación, bla bla, lo vamos a volver a hablar. Yo creo que unas dos ocasiones más, que son en algunas charlas que ha hecho Darío Songwriter sobre este tema de la educación. Y aquí hay un tema muy interesante que se habla en la charla, que es acerca del nicho ecológico. El nicho ecológico, como los seres vivos, es como el entorno que los rodea. Ya sea nuestras condiciones materiales, nuestra casa, nuestro acceso al agua, etc. Pero también nosotros tenemos una cualidad que es el lenguaje, la reflexión. Son parte de nuestro nicho. No solamente están las cosas físicas, por así decirlo, sino que también está el lenguaje, tanto como la reflexión, dentro de nuestro nicho ecológico. Dentro de las cosas que son parte para que los seres humanos como nosotros nos podamos desarrollar completamente. Y aquí quiero dar un ejemplo que fue muy chistoso porque me pasó como muy seguido yo después de haber visto esta conferencia, que un día iba paseando con mi hermana chica, que ella va en bicicleta, bicicleta en rueda, bicicletas con rueditas, y ella va pedaleando así muy rápido y dice: voy a la velocidad de la luz, y seguía pedaleando. Claramente iba muy lento a la velocidad de la luz. Pero me pareció muy gracioso el comentario que hizo, porque yo, cuando yo iba a andar en bicicleta, yo me acuerdo que decía, yo no decía voy a andar a la velocidad de la luz, ni siquiera tenía idea que era la velocidad de la luz. Yo lo que decía era, no, voy como el Rayo McQueen, y andaba rápido. Pero claro, el nicho ecológico que yo tuve en mi proceso de aprendizaje, cuando era niño, no se compara, pero ni en lo absoluto, del nicho ecológico que tienen mi hermana en este caso. Esto principalmente, claro, mi hermana sacó ese comentario, lo más probable porque me lo escuchó de mí en algún momento. Porque en esta casa soy el único ser humano que sabe el tema de la velocidad de la luz, y el único que ha hablado en esta casa. Entonces es bien interesante porque mi hermana parte desde una base que yo tuve que adquirir con el tiempo, y ella ya la tiene. O sea, ya asume. Es que eso es interesante porque en la reflexión... Es muy tonto esto, pero síganme el juego, por favor. Porque ella nace y entiende el concepto de que la velocidad de la luz es algo muy rápido. Quizás sí de entender relatividad de Albert Einstein, pero aún así se entiende acá, en su cerebro, está el concepto de que la velocidad de la luz es mucho más rápido, y quizás ella sabe de otras cosas que son rápidas, pero lo más rápido sigue siendo para ella la velocidad de la luz. O sea, algo que yo tuve que adquirir, tuve que leer, tuve que estudiar, bla bla bla, ella ya lo tiene asumido a los, no sé, 6 años. Es interesante eso. Mi nicho ecológico es totalmente diferente y va cambiando constantemente. Bueno, ya dije, Maturana y Jimena hablan mucho del tema del aula, de la relación del colegio, como qué relación debiese tener como el colegio con esa capacidad creativa, esa conexión con las emociones, pero como digo, principalmente no la hablan tan a fondo, así que la vamos a tocar de nuevo cuando veamos otra clase o otra conferencia con otros filósofos, con otros pensadores, acerca de cuál es esta relación de colegio o la escuela, acerca del proceso creativo de los estudiantes, más bien el proceso ligado a las emociones. ¿Por qué en adelante hablamos del nicho ecológico?
Porque Maturana considera que el nicho ecológico es fundamental para el desarrollo de cualquier pequeño. ¿Por qué? Porque, los niños son científicos natos. Son filósofos natos también. Y generalmente el primer nicho ecológico, que esperemos que así sea, es la familia, los cercanos. Mamá, papá, no sé, la abuela, los que crían. Ese es el primer nicho ecológico que puede tener una niña o un niño. Imaginemos un niño que dice: abuelita, ¿por qué el cielo es azul? Papá, ¿por qué las plantas son verdes? Son preguntas que para un adulto no son como preguntas respondibles, porque hay que saber ciencia. Pero para un niño que está recién conociendo el mundo, es súper válida la pregunta, po. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué las plantas son verdes? Entonces, en base a que este nicho ecológico que esté ligado a la pregunta se vaya desarrollando, el niño o niña va a poder mejorar claramente sus habilidades de crítica hacia las cosas. Ya no solamente va a ser ¿por qué el cielo es azul? O ¿por qué las plantas son verdes? Sino que fácilmente podrían ir a preguntas que ¿por qué la democracia? ¿O por qué pasó esto en la dictadura? ¿O por qué el sistema económico está acá? ¿O por qué hay que votar? Cosas que, claro, nosotros decimos, no, porque esto sí tiene que ser así, bla, bla. Pero ¿qué pasa si quizás no tiene que ser las cosas así? Por lo menos en ciencias naturales es como uno de los casos más evidentes de que las cosas no siempre son como nosotros pensamos que son. Quizás en ciencias sociales, que no es mi área, puede que quizás esté ese espacio. Pero muchas veces el nicho ecológico está privado de ese espacio hacia la pregunta y al final ese menor de edad, ese infante, termina encerrado en esa especie de obediencia. Es como, no, porque sí, cállate. Y el reto. Yo lo he vivido muchas veces, lo he escuchado muchas veces en la micro, en el transporte público. Es como un niño pregunta, ¿por qué la micro avanza más rápido que los autos? Y va la mamá y le dice, porque sí, cállate, pa, y le pega. Eso es una realidad. Es una realidad, eso pasa. Algo bien interesante que habla Maturana aquí también es acerca de cómo sería ese espacio educativo. Cómo se da, cómo se entrega. Y aquí se habla de el juego. El juego es algo muy natural de nuestra especie. De hecho, no solamente de nuestra especie, es bien divertido eso. Los leones juegan, los pajaritos juegan, los gatos juegan, los perros juegan, los monitos juegan. Nosotros también jugamos. Interesante. Y nosotros aprendemos, como seres, como nuestra especie, aprendemos a través del juego. El juego Maturana dice, el juego uno siempre quiere estar ahí. Uno no está obligado al juego. Si uno no quiere estar en el juego, se va, toma sus cosas y listo. En el juego, hasta cierto punto, no existe como una competencia. Yo no quiero como destruir a la otra persona. Estoy pensando en juegos de niños. No estoy pensando como en el Call of Duty o el God of War. Estoy pensando como en juegos de la pinta, a la pelota, al pilla uno, pilla todo, cosas así. No existe la competencia de, yo quiero matar al otro, quiero ser el mejor que el otro. No, muchas veces existe la colaboración. Y de hecho los niños, cuando están jugando y ellos se empiezan a portar mal, empiezan con esta idea de, no, yo quiero ganar, y empiezan a hacer trampa, lo empiezan a apartar. No sé si ustedes han visto, yo por lo menos tengo hermanas chicas, entonces. Pero no sé si ustedes han convivido con esa relación de ver un niño que se está saliendo de manera brusca y mala acerca de un juego y los otros niños lo apartan. Al final el niño tiene que como pedir perdón y reintegrarse muchas veces. Yo lo he visto muchas veces, es algo bien interesante. Y aquí un tema importante que me gustaría estudiar también, como analizar como un poquito más a fondo, es acerca del tema de qué importancia tienen esta relación de los juegos, tanto a nivel evolutivo como psicológico. Me parece interesante pensar que las inteligencias artificiales también se desarrollan en base a juegos. La competencia, como qué factores neurológicos también tiene el hecho mismo de competir con el otro. Y la calidad productiva, porque muchas veces se asocia a eso, porque nosotros tenemos que ser seres productivos. Y si yo genero más que tú, soy más que tú, y así sucesivamente. Entonces yo siento que existe una relación entre eso. Entre el juego, cómo aprendemos nosotros, la competencia, cómo nosotros nos vamos desarrollando con otros, y la productividad, lo que nosotros hacemos en base a ese juego y a esa competencia. Yo creo que podría ser un tema bastante interesante. Lo vamos a estar viendo quizás en un futuro. Bueno, Maturana dice, educar no es pasar información. Educar no es pasar información.
muy estricto. Yo también creo que educar no es pasar información. Y aquí pasamos, hay algo que es muy socrático. Y esto es muy chistoso. Y vamos a estar estudiando a Sócrates. Bueno, específicamente los textos platónicos vamos a estar viendo. Pero acá hay algo muy socrático. No sé si han escuchado el tema de solo sé que nada sé, haciendo alusión de que cuando a Sócrates le dijeron que él era como el más sabio de toda Grecia, él dijo así, pero ¿cómo yo voy a ser el más sabio si literal yo no afirmo nada? Soy aquel que dice que dudo de como de lo que estoy pensando, por así decirlo, en términos muy rápidos. Entonces él lo que hacía, él iba donde otras personas que eran pensadores, y que esos pensadores sí decían, mira, la verdad es, dos puntos, el amor es, dos puntos, y tenían definiciones para cosas. Sócrates iba trabajando en base a eso, y lo que hacía era que como dar cuenta de que las personas realmente no sabían lo que era el amor, que no sabían lo que era la justicia, y ellos juraban saber. ¿Ya? Entonces de ahí nace un poco el tema de solo sé que nada sé, que lo vamos a estar estudiando a fondo. Aquí hice un breve resumen demasiado corto, así que véanlo como eso, como un breve resumen. Y aquí Maturana dice, cuando una persona sabe o cree saber, no va a estar en el lado de la reflexión, no va a querer reflexionar, porque ya asume algo. Porque si yo tengo la verdad, si yo sé la verdad, ¿por qué voy a querer escuchar otra mentira? Ese es como el pensamiento que alguien tiene cuando alguien cree que sabe. ¿Por qué yo? Y quiero que le pongan mucha atención porque esto de verdad que es muy socrático. Si yo tengo la verdad, ¿por qué yo voy a querer escuchar a otra persona que tiene la mentira? Yo, que tengo la verdad, no voy a caer en reflexión. Por lo tanto, en ciencias naturales, a pesar de que uno dice, no, es que la ley de Newton se respeta y es así, en ciencias naturales se ve mucho eso de que se tiene que aprender a desaprender. Como dice Maturana. Se aprende a que quizás, si viene un modelo que explique mejor un fenómeno, los científicos tenemos que decir, tomamos ese modelo porque explica mejor la naturaleza. Y no pasa nada, nadie se enamora de las ideas científicas. Un buen científico debiese basarse en la metodología, en base a cómo se adquiere el conocimiento científico. No enamorarse de alguna cosa. Este problema lo hemos visto antes de que existieran las ciencias modernas, con el tema, por ejemplo, de Darwin, etcétera, donde la gente se enamoraba mucho de una idea. Decía, no, pero es que la Tierra tiene que ser el centro del universo y nada lo puede cambiar. Y la gente no transaba. Lo mismo pasó cuando Darwin saca sus libros. Lo mismo, la gente no transaba. Entonces es muy de buenas prácticas científicas. No estoy diciendo que todos los científicos tengan que ser así. Pero sí es muy de buenas prácticas científicas el aprender a desaprender. En algún momento, las ciencias que hoy día conocemos, no sé, quizás cuando yo esté viejo, quizás no son como las plantean ahora. Tal cual como la ciencia que hoy día conocemos no es la misma que se planteaba hace 100 años. Por lo tanto, el aprender a desaprender es una práctica, yo diría que es de las buenas prácticas científicas. Pero no solamente el aprender a desaprender debiese caer en la categoría de las ciencias naturales. Quizás debiese caer también en otras prácticas, en la vida política, en la vida del desarrollo personal. Decir, bueno, quizás este estilo de vida que estoy llevando no sea tan saludable, quizás pueda, ¿cachai? Entonces, quizás ese juego reflexivo de poder decir, ¿y si estoy mal? Ese juego reflexivo de decir, ya, pero ¿por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo? ¿Por qué creo que las cosas son así? Es un juego reflexivo complicado porque, como bien dice Maturana, se supone que yo sé la verdad. ¿Por qué quiero escuchar la mentira? Entonces, creo que ahí también tiene que ver un poco el ego, ¿cierto? Porque si yo tengo la verdad, ¿por qué quiero saber que soy un mentiroso? ¿Por qué quiero decir que yo estoy equivocado? Y ahí es donde me gusta mucho el tema de Sócrates y la ciencia, en ese sentido de que, pucha, yo la verdad es que no sé de nada. Así como, yo dudo de, ¿cachai? Y yo lo que hago es que al que cree que tiene la verdad, lo voy a intentar pelar, como podríamos ver. Lo voy a intentar pelar para ver si realmente dice la verdad o está mintiendo. Entonces, bien interesante ese tema de intentar no asumir las cosas que sabemos.
No intentar asumir las cosas que sabemos. Igual es como una invitación, a mí me gusta, es una invitación pura a la reflexión. Con esto también partimos con los textos de Platón. Vamos a ver los textos de Platón. También después cuando se habla, después se toca un tema bastante interesante que es el tema de la obediencia. De la obediencia. Sobre todo, claro, en los niños chicos. Maturana dice, cuando un niño obedece, se niega a sí mismo. Y en general, cuando se obedece, se niega a sí mismo. También cuando somos adultos. Porque nunca está, nuevamente, esa característica reflexiva. O sea, ¿por qué yo estoy haciendo tal cosa? ¿Lo estoy haciendo porque a mí me gusta o lo estoy haciendo porque tal persona me mandó? Y aquí hay algo que muy interesante, no lo dice Maturana, no lo dice Jimena, que es el tema de qué tanto puede afectar las prácticas religiosas en los menores de edad. Yo no estoy en contra de que existan las religiones, por favor, no se me malinterprete. Pero qué tanto puede afectar si a nivel neuronal y a nivel de desarrollo del aprendizaje sí tiene un impacto que los infantes obedezcan y no puedan desarrollar bien sus emociones cuando hay religiones que explícitamente son como obedece y que esas religiones se las introducen casi a la fuerza a los menores de edad. Entonces yo me pregunto eso, pues ¿qué impacto tendrá la religión en los menores de edad? A nivel quizá educativo, a nivel neuronal. Si ya el mero hecho de privar las emociones tiene implicancias neuronales y de aprendizaje psicológico, bla, bla, ¿cómo será poder verlo a fondo con la práctica de cómo se impone una religión que dentro de sus lemas está el tema de la obediencia, de ser obediente? Por favor, no se me confunda, no estoy diciendo que todos tenemos que ser agnósticos, todos tenemos que ser ateos. Claro, según yo, cuando nace una guagua, la guagua no tiene religión. La guagua nace y dependiendo de donde nazca se le apoda una religión. Eso es lo que yo creo. Pero lo que voy es a nivel cerebro. Ya no es tanto personal, es como a nivel cerebro. ¿Existirán implicancias? Bueno, según Maturana, la obediencia en sí tiene implicancias, sí tiene una limitación. Pero ahora yo voy más específico. El inculcar una religión en base a la obediencia también tendrá. ¿Qué tendríamos que hacer en ese caso? ¿Prohibir la religión a menores de edad? Tendríamos que prohibir el caso de la familia, porque generalmente las familias son las que inculcan la religión. Tema complicado, lo dejo a reflexión. Lo dejo a reflexión, es bastante interesante. Yo soy de la opinión que los menores de edad debiesen acercarse a la religión que a ellos más les guste. Yo soy de la creencia de que todo menor de edad tiene el derecho de aprender todas las religiones y todos los sentidos espirituales que pueda tener nuestra humanidad y que en base a eso esas personas elijan. No soy practicante de que a las personas se le obligue tener religión. Continuamos. Y después está el tema de, para ya casi terminando con esto, es la educación para escuchar. Claro, pues uno está acostumbrado a, yo te voy a enseñar algo, yo hablo, tú callas. Maturana dice, bueno, ¿y si educamos para escuchar? También tiene que ver con el ente reflexivo, ¿no? Uno está acostumbrado a que tú vas a hablar un tema, yo me callo. Pero ¿qué pasa si compartimos? ¿Qué pasa si yo, persona que no sé nada, intento descifrar cosas en base a ese no conocimiento, intento descifrar el conocimiento? No sé. Está interesante el tema. Con Darío creo que también hablan ese tema, ¿eh? Después lo vamos a ver. Y ya para terminar con la pregunta. ¿Qué es educar, po? ¿En qué consiste educar? ¿Cuáles van a ser las prácticas de la educación? Yo, la verdad, me gusta mucho el tema. No lo he estudiado a fondo. Como digo, este video no es para nada técnico. Es súper light, súper ligero. El tema de una educación basada en las emociones, por lo menos en las primeras instancias de los procesos educativos. Claro, no estoy diciendo que los niños no aprendan matemáticas. Se pueden aprender las matemáticas desde las emociones. En eso consiste, yo creo, que el rol del pedagogo, ¿no? Claro, antiguamente hemos cambiado un poco la pedagogía, pero a nivel sistemático sigue siendo el mismo. 40 niños sentados en un aula, una persona adulta hablándole. Eso, el formato ha sido el mismo.
¿Qué ha cambiado? Bueno, los profesores antes te pegaban. Ahora el profesor te saca la clase, ¿no? A mí, por lo menos, yo cuando iba en básico, en media, me sacaban de la clase y te dejaban afuera. Entonces, es como... A nivel sistemático, claramente es como el mismo sistema. Pero soy creyente igual de que el sistema educativo depende de las emociones. Hace poco subí un video, y ya con esto termino, ya aquí no hay más de Maturana. Hace poco subí un video hablando de mi proceso educativo en la universidad. Y mi mayor énfasis en mi desarrollo como estudiante fueron las emociones, que es muy chistoso. Las emociones me jugaron una mala pasada. Así que eso, lo dejamos hasta acá. En otros videos vamos a ver el tema quizás más a fondo acerca de los procesos educativos. Este canal también tiene que ver con algo de educación, hasta por ahí quizás. Los procesos educativos me parecen bien interesantes. El tema de este carácter como metodológico, filosófico del yo solo sé que nada sé, tengo que reflexionar, tengo que aprender a desaprender, etcétera. Ese tema también lo vamos a estar viendo. Quizás vamos a ver un poco de Platón para abarcarnos un poco más en lo que le estoy diciendo. Y yo creo que un poco acerca de la educación, pero con temas ya con Darío Sunrider, que nos vamos a basar un poco en sus clases y conferencias, que la verdad a mí me llama mucho la atención. Así que eso. Cualquier duda, consulta, lo pueden dejar en los comentarios. Solamente una cosa. Si van a comentar algo desde la ofensa, faltando el respeto, se van a ir bloqueados al tiro. Inmediatamente. Así que ahórrense su tiempo, porque me pueden escribir 7000 años de texto, pero si yo encuentro una falta de respeto, lo voy a borrar. Como les dije, este video no es nada técnico, es muy free, muy light, porque esto fue una conferencia que yo leí, que yo tomé apunte, intenté relacionar rápido con otros textos que había leído yo, y salió este tema. Después, cuando veamos más académicamente la historia de la filosofía, bla bla bla, ahí lo podemos volver a conversar. Así que si me van a atacar desde, es que no fuiste, bla bla, sí, amigo, este video no es técnico, fue muy free. Así que si quieren aportar algo, desde el respeto, se lo acepto así. Chao, que estén bien. Me pueden seguir en mi Instagram, tanto personal como en mi Instagram de ciencia. Pueden escuchar esto en Spotify, igual pueden escuchar mis videos como de este tipo en Spotify. Y eso, nos vemos. Chao, chao.